Hola, vamos a iniciar la primera clase de la materia de nutrición apícola. Bueno, mi nombre es Hervé de González, soy profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional del CIDI de Unidad Sinaloa. Durante mis estudios de doctorado realicé mis trabajos en el área de nutrición apícola. Yo trabajé principalmente con crustáceos, ¿sí? Con alimentos con, eh, con altos niveles de proteína para mejorar la condición de los reproductores. Y también eso algún tema muy similar también lo realicé durante la maestría. Bueno, en esta clase de nutrición acuícola veremos algunos temas importantes que la nutrición considera y que son importantes que ustedes los conozcan para poder desarrollar o implementar alguna técnica que pueda modificar las variaciones en los alimentos de los organismos. Como primera clase de manera introductoria le explicaré hasta dónde puede abarcar los efectos de unos alimentos y todo lo que se debe considerar para poder alimentar a un organismo, en este caso acuícola, bajo el agua. Entonces, espero que, que sea de su interés. La materia será impartida en esta ocasión por 5 profesores. Cada uno dará pues, la especialidad en el que tiene y, este, y al final tendremos una calificación global. Eh, entonces vamos a iniciar con lo que, platicando qué es la nutrición. Bueno, la nutrición acuícola es una ciencia que se especializa principalmente en conocer la interacción de tanto los compuestos que los organismos comen, los alimentos, como los procesos metabólicos que tienen los organismos. Con el objetivo de nosotros al momento de alimentar, saber qué fin tienen estos alimentos y qué beneficio le va a tener al organismo, o sea, qué tanta energía le va a dar y qué tanto compuesto requiere para que el organismo pueda tener su función. El organismo no solamente eh, ¿cómo se llama? Utiliza oxígeno y alimento para crecer, ¿sí? Sino tiene una infinidad de factores que pueden variar que el organismo pueda mejorar su crecimiento o tener periodos de crecimiento. Eso tiene que ver con qué organismo que tanto retiene, ¿sí? Qué tanto libera durante su utilización de sus ingredientes y qué tanto al final de cuentas se utiliza, ¿no? Y si no lo va a desechar con menos de veces o esas observaciones del alimento antes y después de la elaboración de las dietas es bien importante para saber, ¿sí? Qué es lo que le voy a dar a los organismos, ¿sí? Y qué el organismo va a utilizar y qué el organismo va, va a requerir para hacer desde su metabolismo básico durante el periodo de crecimiento o cuando esté en periodo de reproducción. ¿Qué tanto el organismo va a tener? Dentro de las áreas y de manera muy general, porque lo iremos viendo poco a poco, la investigación en nutrición agrícola es muy amplia. La primera que nos viene a la mente a todos es pues, buscar una dieta óptima, una dieta ideal, ¿sí? En la cual yo pueda alimentar un organismo y con eso, que pueda cubrir sus necesidades energéticas con una dieta que sea balanceada. ¿Sí? De esto podemos platicar mucho, podemos platicar hasta cómo iniciar las primeras dietas, cómo se realiza para definir cuál es una condición óptima o una condición ideal. Se evalúan tanto las mejorar sus funciones fisiológicas como también qué tanto el organismo la asimila y a eso le llamamos conversión en alimentos y qué tanto puede tener ganancia en peso. Actualmente la tecnología para realizar alimentos y formulaciones pues son muy avanzadas, ¿sí? Y cada vez se requiere para poder formular un alimento mayor cantidad de conocer nuestro propio ingrediente. ¿Qué tantos aminoácidos tiene? ¿Qué tantos ácidos grasos tiene? ¿Y cómo yo se lo puedo dar?
Entonces, ahí hay un área muy interesante, ¿sí? Hay organismos que se empiezan a cultivar y que no se sabe qué le tengo que dar de comer. Si le puedo dar una harina de pescado, si le puedo dar una harina vegetal. Entonces, hay muchas investigaciones relacionadas alrededor de una dieta ideal. Algo muy importante y que se ve en el sector productivo es que tengamos una conversión alimenticia. ¿Qué es conversión alimenticia? Bueno, la conversión alimenticia es la cantidad de alimento que yo, que yo necesito dar para que el organismo crezca 1 kilo. Aquí podemos ver que, vamos, el pollo se requiere 2.4 kilos de alimento para poder producir 1 kilo de pollo. Y bueno, pues tenemos niveles muy altos, como un borrego de 8 kilos para que crezca 1 kilo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque económicamente es el punto clave para poder definir si es viable o no es viable la producción de un organismo. Va a depender mucho de cuánto cuesta su alimento, pero es muy importante que nosotros esa condición digo, esa conversión al alimento, pues tratemos de llegar a uno a uno. Un pez puede tener una conversión de 1.6, algunas tilapias o mojarras en algunos sistemas pueden llegar a tener una conversión alimenticia de 1. Eso quiere decir que por cada kilo de alimento que yo le dé a una tilapia, 1 kilo de peso me crece. Pero también se ha encontrado que en sistemas como Bioflop, algunos organismos tienen conversión alimenticia menor a 1, o sea que por cada 800 gramos de alimento balanceado que les dé, 1 kilo de alimento, de 1 kilo, no de alimento, 1 kilo de peso ellos aumentan. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas veces los organismos no solamente se alimentan del alimento balanceado. Cuando son abajo de 1, se quiere decir que el organismo está utilizando ya sea la biomasa o algún otro alimento, ya sea por productividad primaria o en el caso del flop, pues alimentamos el flop. También en el área de nutrición tenemos enfermedades que afectan a los organismos simplemente por el alimento, no tanto porque sean desnutridos puedan tener un efecto que también sucede. Y un organismo que no lo alimento con un alimento que cubra su requerimiento nutricional, se puede debilitar. Pero también se han observado principalmente en peces que si los organismos no son alimentados con los requerimientos mínimos para que ellos puedan crecer y desarrollarse correctamente, presentan algunas enfermedades. Este pez de color amarillo que tiene la espina dorsal chueca, ¿sí? Puede tener y puede haber sido un problema de una falta de una vitamina. También la ceguera de algunos peces puede ser por la falta de la inclusión de algún ingrediente o de algún requerimiento nutricional que el organismo lo pueda enfermar. No simplemente por como pasa o como sucede en algunos otros animales, en el cual si yo no alimento bien al animal, pues bueno, tiene el sistema inmunológico deprimido. Aquí no es el problema de aparte, ¿sí? Aquí es un problema de que el organismo requiere un contenido específico para que pueda desarrollarse correctamente. Si no, se presentan muchas deformidades, como aquí en este ejemplo que presentamos. Hay enfermedades nutricionales, ¿sí? Que pueden hasta ir destruyendo las aletas, la formación incorrecta de las aletas. Otra área que ve la nutrición acuícola es cómo se desarrollan los alimentos. En la antigüedad solamente se empezaron a desarrollar alimentos pues, de manera pues, rudimentaria, ¿no? Con poca tecnología, pero actualmente eso ha cambiado mucho. Actualmente los alimentos pueden ser de dos tipos, ¿sí? Puede ser tanto extruidos como peletizados. Anteriormente se utilizaba mucho peletizado y los equipos con los que se fabrican se han modernizado también. ¿Por qué es importante la tecnología alimentar?
Bueno, la tecnología de alimentos podemos influenciar en varios puntos. Uno, qué tanto nuestro alimento es, eh, pues, puede permanecer mucho tiempo bajo el agua, no se lixive, ¿sí? Y eso ayuda a que mis nutrientes que yo le estoy agregando no se puedan liquidar. Dos, la flotabilidad de los mismos. Se ha observado que, o se realiza más bien alimentos que requieren que estén flotando, como en el caso de los peces, y por lo tanto utiliza extrusores. Para el caso del camarón, pues bueno, podemos tener un peletizador, el cual genera alimentos en los cuales se requiere que estén en el fondo. También el extrusor puede hacer alimentos que floten y alimentos que vayan en el fondo. Bueno, entonces, la tecnología de alimento ha tratado de que, por un lado, hacer un alimento que esté en la posición del organismo lo requiere. Dos, tener un alimento suficientemente eh, sólido y a la vez fácil de que el organismo lo pueda comer para poder generar un alimento adecuado, ¿sí? Que sea liso principalmente para que tenga menos contacto con el agua y que se pueda lixiviar menos. Y algo interesante que la tecnología de alimento nos puede ayudar. También algunos nutrientes o algunos ingredientes, perdón, que se pueden agregar a los alimentos de camarón o de tilapia o de peces, perdón, pudieran ser mejorados mediante procesos durante, durante el procedimiento o proceso para la producción de alimentos. Como cuáles, como el extruido, ¿sí? Ayuda a eliminar antinutricionales de harinas de origen vegetal, ¿sí? Entonces, ese también es un área de investigación, es un área importante donde los diferentes grupos han desarrollado, ¿sí? Para poder mejorar esos alimentos óptimos y los organismos puedan tener mejor rendimiento con los alimentos que estoy dando. Entonces, la tecnología nos puede dar un alimento sin antinutricionales en una posición que yo requiera, ¿sí? Puede ser en la superficie, abajo, de lento hundimiento también hay, puede ser ¿cómo se llama? Extruido para que pueda eliminar antinutricionales y algunos han dicho que son más palatables y que también pueden tener relación con la mayor digestibilidad de los ingredientes. Y por otro lado, y finalmente, la tecnología de alimentos puede ayudar a que yo pueda agregar aditivos y que los animales lo puedan utilizar pues sin que sea destruido durante el proceso. ¿Por qué esto? Porque el proceso de producción de alimentos es en altos niveles de temperatura y algunas como enzimas, probióticos o prebióticos pueden ser eliminados durante el proceso. Entonces, la tecnología ha generado que durante el proceso, ya que esté seco, se impregnen algunos compuestos y estos puedan ser aplicados. ¿Por qué es tan importante esta tecnología de alimentos? Porque, como lo bien lo dice abajo, el costo de operativo de una granja, de cualquier granja de producción, el 50 al 60% se gasta en puro alimento. Imagínense que yo compro un alimento que es lo más caro que voy a utilizar en mi sistema de producción. Imagínense que este alimento, al ser más caro, venga mal elaborado, que se destruya al momento de tirarlo al agua, que no venga el aditivo de manera correcta, que se libere el aditivo, que el animal no lo pueda conseguir. Imagínense todo el gasto que se genera por una granja. La tecnología de alimentos es una línea de investigación muy interesante que ha generado diversas estrategias para mejorar los alimentos. Bueno, la otra parte es qué tanto el animal asimila, ¿no? O sea, imagínense, o sea, ya tenemos animales con diferentes sistemas o tractos digestivos. El camarón tiene un sistema muy rudimentario, un organismo poco una rama evolutiva, tiene poca evolución y el organismo eh, consume, o sea, el camarón agarra con sus patas, mordisquea
por decir así, con su estructura mandibulares, mete los pequeños fragmentos de alimento y va a tener un estómago en el cual él va a estar envuelto de un hepatopáncreas, y ese hepatopáncreas va a estar dando de comer, pues digo, va a estar dando enzimas, perdón, para que pueda el organismo digerir, y va a tener un pequeño tracto digestivo, ¿sí? Durante todo su cuerpo, ¿no? Ustedes lo ven siempre cuando comemos un camarón, ahí está el tracto digestivo arriba, y va a tener un sistema de. A diferencia de un pez, ¿sí? Que algunos peces ¿sí? Tienen primero una boca muy diferente, ¿sí? Algunos pueden seleccionar o algún tamaño de partículas, ¿sí? Tienen un estómago, tienen ya órganos que dedican a tener mayor actividad enzimática, tienen más especializados, tienen áreas de almacén de grasa, tienen un intestino más largo, mucho más largo. Hay organismos que tienen 3 veces su tamaño en cuestión de longitud de estómago, ¿sí? Los que son capaces de poder ingerir. Entonces, pues la asimilación es muy importante para poder eh, saber qué es lo que le tengo que dar. ¿Por qué? Porque ¿qué va a asimilar? Pues va a asimilar lo que pueda asimilar, no va a asimilar lo que yo le dé. No porque tenga altos niveles de proteína, va a ser capaz de poder digerir. No porque tenga altos niveles no sé, que pueden ser de grasas, es capaz de digerir. Muy importante saber cómo esa proteína va compuesta de qué. Vamos en un ingrediente el cual tiene altos niveles de fibra, tiene altos niveles de antinutricionales como inhibidores de proteasa, o sea, la enzima que destruye. Entonces va a ser muy complicado poder pues, saberla asimilar. Aparte hay proteínas, la proteína, pongamos ejemplo de platicar cómo se dice una proteína, cómo lo van a asimilar. Hay proteínas muy grandes, hay proteínas que vienen ya predigeridas, cómo se lo voy a otorgar para que el organismo me pueda digerir mejor. Entonces todo la parte de la asimilación alimenticia es muy interesante y hay muchas maneras de poder determinar. Hay pruebas de digestibilidad, que tanto yo digiero un alimento, ¿sí? Hay una manera de realizarlo. Se puede realizar con un marcador, ¿sí? con un marcador externo, como el óxido de cromo, o se puede también hacer mediante pues, cámaras respirométricas, ¿sí? Para evaluar qué tanto oxígeno consume cuando esté alimentándose, ya que acuérdense que para que se realice el metabolismo requiere oxígeno. Pues hay cámaras respirométricas que es un tubo donde le pongo en mi organismo, le pongo un oxímetro y veo cuál es su consumo de oxígeno basal, y luego veo cómo cambia cuando el organismo yo le alimento. Y eso me puede sacar una extrapolación de cómo el organismo está digiriendo. Entonces hay muchas maneras de saber la asimilación de los alimentos. Por otro lado, bueno, un área para mí muy atractiva, porque la parte que hice mi tesis de doctorado es la reproducción elástica. Un reproductor que para poder reproducirse, en fin, requiere una dieta muy específica. Se ha observado que el contenido del huevo y a la vez la calidad de los juveniles, y a su vez, fíjense, qué tan eficientes son en los sistemas de producción, o sea, qué tanto van a crecer y qué tanto van a sobrevivir, está relacionado con la dieta que presentaban las hembras. Entonces, el, el análisis y el estudio de qué darle a una hembra para que transfiera a sus crías una calidad adecuada es todo un estudio. Por otro lado, hay dietas de maduración y también que influyen a que el organismo empiece a madurar. Dentro de esas, bueno, pues hay hormonas, ¿sí? Y hay que podemos ya incluir en las dietas y podemos mejorar, pero principalmente se enfoca la nutrición en reproductores, en ver los alimentos que doy, qué requerimientos tienen los reproductores
para tener una mayor cantidad de juveniles con una mayor calidad, con una mejor sobrevida. ¿Sí? Muchas veces se ha observado que el organismo, si yo le doy un alimento con baja calidad alimenticia o de baja calidad nutricional, el organismo lo que puede hacer es reducir el número de huevos que produce y a la vez el número de juveniles. ¿Por qué? Porque él trata de asegurar su descendencia y produce poco. Pero en un sistema de producción lo que queremos es tener muchos animales y con una buena viabilidad en el sistema de producción. Entonces, pues no podemos pues alimentarlos mal o darle una mala dieta porque entonces eh, nos genera muchos costos. ¿Sí? Estos animales son muy costosos de mantenerlos, los reproductores requieren instalaciones mucho más grandes, todo viven 365 días del año en tu sistema, no es como los juveniles o la engorda que 3 meses se cosecha y se seca el estanque. Aquí hay que mantenerlos por todo el periodo de reproducción, puede tener la vida útil del reproductor de 2 a 3 años. ¿Sí? Por lo tanto, eh, es importante pues también considerar que el balanceo de un alimento es crucial para poder desarrollar. Bueno, dentro de los estudios, ¿sí?, de alimentos balanceados, o sea, del área de alimentos, bueno, pues hay una infinidad y es donde a lo mejor la mayoría nos dedicamos es a balancear o formular nuevos alimentos que den mejor a una mejor respuesta, ¿sí?, a lo que al crecimiento del organismo con una menor factor de conversión beneficio. ¿Sí? Y ahora fíjense, también estamos buscando que impacten menos el ambiente, que generen menos productos nitrogenados al ambiente para que ello impacten. Los alimentos balanceados, ya en la rama de ya de elaborado, pues aunque no es el principal, la, las plantas que producen los alimentos para animales, pues son los productores de alimentos balanceados son importantes, el 4% a nivel mundial, ¿sí?, comparados con puercos y otros productos, pero sí es una industria importante, ¿no?, para, para el inicio, ¿no? Bueno, en la evolución de esta industria, por lo menos en México, de alimentos balanceados, pues ha ido creciendo, ¿no? En los años primeros se iniciaron con pocas empresas, ¿sí?, pocas empresas productoras de alimentos. Estas varían, ¿no? Actualmente hay varias que entran al mercado, ¿no? Es importante considerar que las empresas las que hacen alimentos, hacen muchos estudios actualmente para tratar de formular a mejor beneficio para el productor, y cada vez hay mayor competencia. ¿Qué consideran o qué están viendo estos productores, ¿sí?, o estas empresas que producen alimentos? ¿Sí? Ellos siempre están buscando que la formulación pues sea en cierta manera pues con ingredientes que sean capaces de poder resolver sus dudas o sus problemas, ¿no? Y para eso, bueno, un sinfín de investigadores averiguan qué ingrediente es bueno, cuál pudiera ser utilizado y qué pudiera dar mejor resultado. Porque ¿sí?, los precios de los alimentos a nivel mundial cada vez son a la alza, ¿no? Antes se podía conseguir de manera más económica la línea de pescado, la línea de pescado está por los cielos de los costos, ¿sí? Entonces requerimos empezar a buscar ingredientes que no se están utilizando principalmente para los humanos y menos para otros animales que están en producción y tratar de poder satisfacer los requerimientos del área agrícola.
Bueno, los ingredientes es, eh, como les comento, hay mucha volatilidad en los precios, ¿sí? Y en un momento, la harina de pescado se utilizó directamente para la cultura, fue por un momento muy criticado, imagínense, el 47% de la producción mundial de harina de pescado se utiliza para la cultura, o sea, se decía, bueno, ¿para qué sacan pez? Para producir pez, ¿no? Pero bueno, era una necesidad de resolver en ese momento la producción de organismos eh, que los productores requerían y que tenían en ese momento comercio, ¿no? Bueno, por lo tanto, el uso extensivo pues, nos ha generado que tengamos los niveles, como les comentaba, los niveles de los costos de la tonelada de la harina de pescado ha aumentado significativamente y va a aumentar. Esto se debe a que, como ustedes pueden ver, la producción de harina de pescado desde el 94 ya tiene un tope, no se puede sacar más del mar de lo que producen, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez se utiliza más harina de pescado para diferentes actividades, para alimentar a diferentes animales, y pues bueno, ya no es tan viable el uso de la harina de pescado para la acuicultura. El aceite es igual, tenemos las mismas condiciones, tiene un tope en relación a la cantidad de aceite que produce por parte de la extracción por medio de pesca, ¿sí? Y bueno, pues también tenemos ese fenómeno eh, de que se están mandando el aceite de pescado para la alimentación de organismos eh, acuáticos. Los países que producen las harinas de pescado, ¿sí? Son países muy específicos, no compiten todos los países, aun que México es rico en diversidad. No somos competidores dentro de la producción de pescado porque no todo se puede producir en el pescado. Hay que entender que una harina de pescado debe tener unas características muy específicas y principalmente altos niveles de proteína y no todos los peces, por medio de su conformación, generan un alto nivel de proteína. ¿Por qué? Porque hay muchos peces, ustedes saben que hay muchos peces cuáles son que tienen mucha espina, ¿no? El alto nivel de espina, ¿no? Que se refleja en un análisis cromatológico como una ceniza, pues es posible que pueda hacer un daño posteriormente al organismo. Entonces, el grupo de los productores de peces son muy, muy pequeños, ¿sí? Y para obtener pues, su abundancia, pues es más complicado y por lo tanto los precios han aumentado año con año. El, como les comentaba, pues las harinas sí compiten principalmente por el contenido de proteína. ¿Sí? Harinas con alto nivel de proteína, se llaman de de donde puedan venir, son muy redituables, ¿no? Por poner ejemplo, ahí el que dice ahí la primera, High Pro, es una soya, control de soya, ¿sí? Tiene 47% de proteína y el precio es de 8,50, después viene el concentrado de proteína y abajo 67 lo concentrado y aumenta el mismo precio que una harina de pescado. Entonces, eh, es muy importante que entendamos que el primer paso es este costo, ¿no? Que va a relacionar con el concentrado que tenemos que realizar. Y eso nos va a ayudar mucho a, a poder definir cuáles y no se pueden utilizar. Por eso no es tan fácil cambiar una fuente por otra, porque debe tener requerimientos. Ahora, concentrar la soya es muy diferente a las características, a que aumente el nivel de proteína, a que alcance las características de la harina de pescado. La harina de pescado actualmente, y ustedes sabrán, ¿no? Que es un alimento riquísimo para medios organismos terrestres y los que viven bajo el agua, ¿no? Y acuáticos. ¿Por qué? Porque su contenido nutricional es de mejor calidad que pudiéramos tener. Y tanto para los humanos, ya saben que comer pez, cualquier pescado es muy bueno, ¿no? Como para los organismos que se producen dentro del sistema de producción. Entonces, pues es más competitivo, se ha hecho más competitivo esto. Pero como les comentaba, la acuacultura
entra en una encrucijada de decir, bueno, con los tiempos de ahora, pues necesitamos realizar una acuacultura sostenible. Platicando lo anterior de los problemas que ha tenido en la obtención de harina de pescado, ustedes saben que los mares están cada vez más explotados, pues requerimos, como les decía, le requerimos usar un máximo de 1 kilo de pescado proveniente de la actividad para producir 1 kilo de producto que se produzca en sistemas de acuacultura o sistemas controlados. Y que no nos vaya a pasar que tengamos un problema para la, para la para tener a por requerir 2 kilos para producir apenas 1 kilo. Entonces estamos perdiendo proteína, ¿no? Y es algo que es bien importante. Y como les comentaba, la proteína es la que cuesta, es la que es más cara. Bueno, regresando a los alimentos, pues se produce para diferentes peces, camarones, ¿sí? Alimentos peletizados, ¿sí? Principalmente se enfoca los alimentos a carpa, camarón y tilapia, hay otros que también se producen. Y hay, fíjense, aunque no lo crean, hay algunos organismos que todavía no hay una gran variedad de productos, ¿no? Como la rana. La rana en México sí se produce a nivel comercial, ¿no? Con granjas con buen tamaño de producción y no tienen alimento específicamente para rana. Se les da alimento para trucha, que tiene alto nivel de proteína. Vamos, los peces marinos, no todos los peces marinos tienen un alimento especializado para ellos. Entonces, pues, cuando empiezas a producir algún organismo cual no tiene el alimento, pues tienes que echar la mano a otro que pueda tener. Bueno, es importante que cuando platicamos de nutrición y platicamos de qué tiene que comer un organismo, pues muchas veces decimos, bueno, pues es algo muy complicado. No, no es tan complicado. Nos reímos en algunos autores especialistas en nutrición con muchos años de nutrición, ¿sí? Diferentes animales, consideran que los animales realmente nada más requerimos alrededor de 40 nutrientes esenciales. Y estos nutrientes esenciales los podemos encontrar muy fácilmente. Puede ser desde el área, bueno, en los productos de aceite, en los animales acuáticos, en animales terrestres, microorganismos y cereales. Pero algo bien importante que no se olvide, que cada uno aporta un nutriente especial y que es muy difícil sustituir uno por el otro. Aquí en estas bolitas entendemos fácil que no es posible sustituir los microorganismos por el aceite y que no es fácil sustituir un cereal con un animal terrestre o un cereal por lo que le aporta a la agricultura. Entonces, por lo tanto, pues requerimos hacer formulaciones de combinaciones para poder satisfacer los requerimientos de los animales. ¿Sí? Dentro y empezando con las fuentes en las cuales podemos requerir y son las más estudiadas porque son las más caras, como comentábamos al principio, están las proteínas. La proteína es el nutriente más costoso en una formulación. Si yo formulo, nos va a decir muy sencillo, para tilapia que lo acabamos de comprar, el costal de 25 kilos con 44% de proteína está en 1,000 pesos el costal. Si tú bajas al de 22%, que era casi la mitad, el costal lo están dando a 380 pesos. Pues imagínense qué tanta variación puedo tener en relación a la cantidad de proteína que tengo. Entonces, es bien importante. Y ahí en esa área que estamos platicando de manera general, donde hay una infinidad de trabajo. O sea, ¿qué puedo darle como? Bueno, yo puedo darle origen animal, ¿sí? Puedo darle fuente de proteína de origen vegetal, o puedo tener fuente de proteína de origen unicelular. ¿Qué tienen de beneficio las fuentes de proteína animal? Bueno, el beneficio es que, al parecer, la mayoría presenta los requerimientos nutricionales de las especies producidas eh, por la acuacultura. ¿Qué problemas pueden tener? Pues que las harinas de pescado no es lo mismo que una harina con otra. No es lo mismo que te manden harina de pescado en choveta a que te manden harina de pescado de sardina o que te manden harina de pescado de no sé qué, de Mazatlán,
y que revuelven peces. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, hay unos más espinosos que otros. Ahora, el proceso de la obtención de la harina, pues es muy diferente en cada país, en cada empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues algunas consideran realmente mantener la calidad, pero otros, pues, sembra, capturaron los peces, después los quisieron vender, no los pudieron vender, se empezaron a descomponer y los meten a procesos de producción de peces. Tenemos variabilidad en la composición, no sabemos qué peces van a tener y muchas veces durante el proceso también puede haber sobrecocimiento. Las fuentes vegetales tienen otra historia. Ahí tenemos, todos tenemos, son parejas, ¿no? Entonces yo digo que el maíz tiene 8%, mañana en 10 años el maíz tiene 8%, cosecho 40 hectáreas de maíz y el maíz tiene el 8%. El garbanzo el 30%. Es muy difícil que varíe. La variación va a ser por la variedad de siembra y pues los productores no cambian mucho. Entonces, y aparte lo puedo producir en gran volumen, ¿no? Como ustedes ven, la agricultura es muy importante. Pero ¿cuál es el problema? Uno de los problemas principales son las antinutricionales y esos son muy complicados. Como ustedes sabrán, las harinas vegetales, pues un frijol tiene, el mismo comer a nosotros nos genera problemas gastrointestinales. Algo bien importante es que las fuentes de origen vegetal de proteína no tienen completo el balance aminoácido. O sea, le faltan principalmente algunos aminoácidos azufrados, como la metionina. Y la metionina es importante para el crecimiento organismo. Entonces, si yo no tengo el balance aminoácido, entonces yo puedo dejar de crecer. Y algunas, dependiendo de la forma, como lo dice la diapositiva, genera micotoxina. Por otro lado, tenemos las unicelulares. Ya se sabe que es una buena biomasa, ¿sí? La producción de algunas microalgas, ¿sí? O hasta macroalgas, pero la tecnología de producirla, tecnología de cosecharla no está tan fácil. También tenemos un problema. Para yo seleccionar una buena proteína, también tengo que considerar su naturaleza misma, cuánto cuesta, ¿no? Luego vienen y se acercan y que no, si yo quiero obtener proteína eh, de productos que son de alto costo, pues no tiene caso, no puede ser porque requerimos competir con la harina de pescado. Y eso va a ser importante que nuestro producto sea de bajo costo. La disponibilidad. Oiga, ¿por qué no mete, dicen los productos, por qué no mete moringa? Bueno, porque moringa no tiene la gran disponibilidad que tiene, ¿no? Imagínense que en Sinaloa se producen 45, se siembran 45,000 hectáreas de producción de camarón, alrededor más o menos por ahí. Y andamos más o menos por un poquito más arriba eh, de las 45,000 toneladas de producción. Imagínense que cada kilo se produjera con un kilo, necesitamos 45,000 kilos de alimentos, ¿sí? Entonces, 45,000 toneladas de alimentos, 45,000 toneladas de alimentos. Entonces, pues imagínense, si yo voy a meter un ingrediente en un 10%, ¿cuánto requiero de toneladas? Es importante. Ahora, también tiene que considerar con la parte física del ingrediente. Para poder yo elaborarlo y meterlo por un tornillo y ese tornillo genere el alimento, pues no está tan fácil tampoco. Si es muy aceitoso, si sus proteínas son, algunas veces son como gelatinosas, entonces puedo yo cambiar mi formación de alimento y no poder elaborarlo. Y algo bien importante y crucial, ¿qué aminoácidos y qué ácidos grasos tiene? De fuentes de origen animal tenemos la harina de pescado, la de camarón, la de krill, calamar. Hay muchos estudios, hay de hueso, de sangre de bovino, de plumas, de suero lácteo.
Sí, sí, ¿no? Todas tienen unas buenas condiciones, ¿no? Pero también es importante compararlo con la cuestión de los aminoácidos. ¿Se fijan? Hay una comparación de soya contra harina de pescado. ¿Sí? Y entonces en la soya puede ganar algunos aminoácidos, pero en otros, como se fijan la metionina, la soya tiene muy baja metionina y la harina de pescado tiene alta metionina. Entonces necesitan estar atentos en cuáles pueden ser adecuados. De origen vegetal, bueno, hay un sinfín, ¿no? Como ustedes saben, hay una gran cantidad de cereales, de leguminosas, ¿sí? Y se ha estudiado sobre muchas harinas de soya, trigo, algodón, canola, maíz, gluten de maíz, garbanzo, frijol, yatrofa, curca, de todo le han podido investigar, chícharos, de todo. Bueno, y en relación a los lípidos, bueno, pues aquí es más amplio. Aquí, pues todos los orígenes animal, pues se han podido hacer algunos estudios, ¿sí? Y de origen vegetal se utiliza principalmente lecitina en soya, que nos puede dar algunos compuestos, ¿no? Es importante la fuente lipídica porque es la fuente que le va a dar es la energía, la gasolina para que el organismo crezca. Si yo no hay lípidos, ¿qué hace el organismo? Pues utiliza las proteínas para poder ser una fuente energética. Entonces, si yo les digo que es mucho más caro y todo el mundo vamos al mercado o al supermercado y vemos que el kilo de carne que está alrededor de 160 pesos el kilo y vemos un aceite de cualquiera que quieran comprar que es alrededor de 20, 30 pesos, pues realmente lo que es caro es la proteína, ¿no? Entonces, pero si yo no pongo una adecuada fuente de lípidos, pues entonces el organismo va a utilizar mis proteínas como fuente energética. Entonces estoy gastando lo algo que es caro en ser para que el organismo pueda mover. Bueno, aquí hablan de los tipos de de aceites vegetales que pueden ser utilizados en muchos, ¿sí? La producción de cada uno. Y por otro lado, pues también es importante conocer en dónde el organismo está cultivado. Al principio, ya los investigadores han cambiado, había mucha crítica sobre eh, la manera en que nosotros realizamos los experimentos. ¿Por qué? Porque ahora mismo nosotros realizamos el experimento en unidades de laboratorio con producción clara y ya en el alimento natural, pues bueno, ya tiene el organismo pues una diferencia con lo que eh, está en el cultivo, ¿no? El agua no es clara, el agua es con alto nivel de producción y pues pues tiene diferentes maneras de poder mejorar o eh, su aprovechamiento del ingrediente o al revés, ¿no? Una parte importante es que cuando yo conocer a mi organismo, o sea, qué es mi organismo, ¿sí? O sea, qué es lo que yo estoy utilizando como organismo de estudio, porque la trama alimenticia es bien importante. O sea, en qué estado estaba mi organismo y qué es lo que va a requerir. Si estaba en el tope de la trama alimenticia, bueno, aguas, porque es un carnívoro, ¿no? Un carnívoro que requiere alto de proteínas y es costoso. Entonces, si es un pez que sí vale 180 pesos el kilo o 200 el kilo, pues ahí. Pero si es un pez el cual no tiene mercado, no tiene producto, ni meternos con ese. Como les comentaba, la biomasa del natural del propio estanque va a depender de una sinfín de condiciones, ¿no? De cómo está el alimento, cómo está la, la biomasa, cuánto recambio hago, la época del año, las condiciones ambientales, ¿sí? Cómo estoy haciendo mi estrategia de alimentación, pero al final de cuentas por eso es bien importante conocer que también mi biomasa natural va a alimentar a mi organismo en condiciones controladas, ¿sí? La productividad del alimento natural es variante, no hay que siempre acargarnos a eso, ¿sí? Regularmente los sistemas
extensivos utilizan mucho el apoyo del alimento natural, ¿sí? Conforme vayamos siendo más intensivos en mis sistemas de producción, pues es más difícil que yo otorgue todo el beneficio al alimento natural. Regularmente en sistemas intensivos, todo nos otorga el alimento el que yo le voy a suministrar, ¿no? Y nos olvidamos un poco del alimento natural, aunque se considera, ¿no? No es fácil controlarlo, ¿sí? Y pues tiene una carga también de capacidad que te va a tener, ¿sí? Eh, bueno, para, para poder formular un alimento, ya después de todo lo que hemos platicado, no solamente debemos de considerar eh, qué animal vamos a realizar, pero porque tenemos una gran variedad de factores que debemos considerar. Mínimamente nosotros evaluamos con la especie, ¿no? Pero también el estado fisiológico en el que esté, el tamaño, en la edad, en el periodo está en reproducción, si está en engorda, qué hábitos alimenticios tiene, qué estrategia alimenticia tiene, características de los alimentos que se van a suministrar, la calidad de la proteína, tanto digerible como la disponibilidad de la misma, qué tanta energía tiene mi alimento y también las condiciones de mi sistema, lo que sea, la temperatura y comida. Todo esto va a variar qué alimento le tengo que dar. Aquí rápidamente vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo varía, supongo le da talla. Imaginen que tienen un camarón de 0.3 gramos, se le da con 35, como va creciendo va disminuyendo el contenido de proteína, es igual para los tilapias, menor de 1 gramo, de 35 a 50, y conforme va creciendo le vamos reduciendo de 20 a 25. Estos son variaciones conforme cambios en el requerimiento de proteína con relación a la salinidad, a 44% el requerimiento, el mejor requerimiento para 16 partes de sal de un camarón es 44, mientras que a 32 partes, o sea, cuando es su salinidad adecuada, reduce a 40%. Entonces también importan las condiciones ambientales. La formulación del alimento es bien importante, la contenido de proteínas, ¿sí? Para un intensivo es muy alta, ¿sí? Porque de toda la fuerza se le va al alimento vegetal, no se considera alimento natural. Pero para un extensivo, que es cuando siembro pocos animales en la densidad muy baja, ¿sí? Pues lógicamente es mucho menor la cantidad de proteína que puedo ocupar, pero mientras que los intensivos son de valores muy altos. Como les comentaba, la manufactura en el que está nos van a dar la manera en que yo puedo formular, ¿sí? ¿Qué tipo de manufactura voy a desarrollar? ¿Sí? Y qué capa voy a utilizar, o sea, cómo la voy a hacer más fuerte o menos fuerte, y qué tan digerible va a ser este alimento. ¿Sí? Otra parte importante es, y es muy crucial, es cómo voy a dar el alimento. O sea, el alimento lo voy a dar en charolas, lo voy a dar en voleo, y todo esto va a generar una eficiencia en el alimento. Eh, Regularmente se da el voleo, ¿sí? Ellos consideran que la composición del alimento baja, la calidad del agua puede disminuir, debemos considerar la característica de la especie, el tipo de cultivo y la afinidad natural del alimento. Esto es para darle a voleo, ¿sí? También se pueden utilizar comederos, que esos son más adecuados, ¿sí? Bandejas que pueden ir evaluando la eficiencia de la alimentación, y yo doy en relación a mi bandeja. Si yo saco mi bandeja es como una estructura para poder considerar si es eficiente o no es eficiente. Yo doy de comer en una bandeja, pongo alimento, lo retiro al otro día o con la siguiente alimentación previamente, yo checo si comieron todo el alimento, agrego más alimento, si no, reduzco alimento. Recuérdense que si están dando alimentos para camarón, el camarón muda y durante el periodo de muda no va a comer. Entonces, si yo veo que los animales no comieron, pues quiere decir que pues entrar lo mismo, pero mismo va a entrar a un periodo de muda y no hizo alimento. Porque es un problema dar alimento cuando no comen. Porque acuérdense que no es tanto que el costo, que sí es importante, pero aquí el problema es que aumento los niveles de amonio
el uno se puede estresar, ¿no? Y el uno se puede llegar a enfermar. Pues hay diferentes maneras de alimentar y te dicen cómo hay que hacer la alimentación y cómo debes de aplicarla y qué tanta frecuencia debes de realizarla. Eh, Aquí hay ajustes, sí, sí, en los comederos, si yo creo, fíjense, si yo veo realmente de cero, remanente de cero en el comedero, o sea, si yo veo todavía que no hay nada de comida, lo aumento del 10 al 20%. Si es menor al 10%, mantener la ración, de 10 a 25% del comedero, hay que reducir la ración, y cuando hay mucho alimento, pues suspende la alimentación. Bueno, aquí vemos la frecuencia de alimentación, que también es bien importante para que el alimento sea mejor absorbido y que el animal crezca. Aquí hay 4 ejemplos, y son algunos viejísimos, del 79, ¿no? Donde ellos empezaron a ver si era mejor darle 1, 2, 3, 4 veces dosis. En el 96 se fueron, también viendo si 1, 2 o 3 veces al día era mejor. Esos trabajos también de cuántas veces se había que darlos, y bueno, algunos reportan que la frecuencia después de un nivel, ¿no? Si le damos 4 veces a darlo, en esa ocasión 15 veces, pues ya no influenciaba a mi crecimiento, ¿no? Pero bueno, también es bien importante que ahora, el segundo punto es, bueno, ya doy a tantas veces, ahora, ¿a qué horas doy? ¿No? Doy en la mañana, en la tarde, voy cada 3 horas, cada 4. Hay trabajos donde se empezaron a ver qué tanto el organismo ingiere, ¿sí? O sea, los horarios de dimensión le dan de comer y qué tanto ingerían. Y el animal come a diferentes, ingiere una mayor o menor cantidad dependiendo del horario de alimentación. Por otro lado, algo bien importante es saber su actividad enzimática de los organismos, que también tiene variaciones en relación al horario que tienen de alimentación. Y esas líneas diferentes, que los canales fueron alimentados en hechos de línea puntada, los de hasta arriba, a las 12 horas de las 8 de la noche, y después se les dio de comer para ver si se fijan, aún con dos, dos grupos de 2 tratamientos, presentaban que tenían 2 picos principalmente a las 3 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y esto variaba en relación a la dicha. Entonces, es importante también considerar a qué horario le voy a dar de comer. Y también igual con lipasas, que son enzimas que degradan las grasas, ¿no? Bioproteasas, los horarios, y definir cuál es el mejor horario para poder dar de comer. Esto se ve reflejado, se fijan, en un mejor crecimiento, una biomasa mucho mayor, ¿sí? El 58%, 58 gramos, perdón, cuando se debe comer a las 12 y 8 horas, ¿sí? Y el factor de conversión alimenticia baja a 1,86, o sea, calculemos siempre como importancia de su sustentabilidad, pero también importancia económica. Pues si yo le estoy metiendo más dinero, pues entonces no es viable la producción. Entonces, en ese momento se puede ver tanto la capacidad de reducir el uso de alimento, que el alimento que no come el animal lo vamos a terminar desechando, y regularmente a la granja desechan a alguna laguna costera toda la proteína que no utilizaron, que se convierte en nitrógeno. Entonces, pues bueno, pues tratar también de reducir el factor de conversión es bien importante. Bueno, este es el mismo, son las áreas de dimensión, como cambian, son charolas de alimentación para poder determinar el tiempo en el cual lo tenemos con mejor. Otro punto que la nutrición que ha metido es el almacenar los alimentos de manera correcta. Es impresionante que uno considera que si yo compro lo más caro de mi negocio, ¿no? Es alimento, la manera en que los almacenan es indebidamente, ¿no? Desde que ponen una gran cantidad de sacos encimados, que pueden romper lógicamente al otro saco de abajo, que no están cubiertos del sol, ¿sí? Que están sobre un piso de concreto que luego se moja y empiezan los hongos, ¿sí? Entonces sí es muy importante que se mantengan en un buen proceso para que podamos
mantener la calidad después de toda la formulación y todo lo que platicamos, de que se considera la edad, que se consideró en qué estado, qué organismo, qué tipo y todo, y bueno, pero lo pongo ahí húmedo el alimento, se hace un hongo, dentro de una toxina y se acaba el alimento. ¿Sí? Pues se considera que deben ser espacios abiertos, pisos y paredes limpias, ¿sí? Y pues finalmente llevar un registro de los proveedores y del tiempo que se compró. Bueno, finalmente, ya de manera introductoria, platicando un poco de lo que, de lo que es la nutrición y vean todos los campos que tenemos, ¿sí? Desde qué podemos estudiar a cada uno, ¿no? Eh, la especie, ¿no? La frecuencia, ingredientes, mm, efectos en enfermedades, ¿sí? Deficiencias, ¿sí? Fundamentales que generan, ¿sí? Estrategias de alimentación, técnicas de, de fabricación de alimentos, ¿sí? Y conlleva que todo esto se realiza porque la industria acuícola es una industria creciente, una de las más crecientes a nivel mundial en relación a la producción de alimentos. Y bueno, pues es importante que podamos tener un alimento que sea adecuado. Por lo tanto, es bien importante que cuando hablemos de alimentos, ¿sí? consideremos, consideremos los compuestos que hemos realizado, ¿sí? Lo que platicado, ¿sí? Como la productividad natural, ¿sí? ¿Qué requiere el organismo, ¿no? No olvidar las características físicas de los alimentos para su aprovechamiento, es eh, bien importante la fuente de la proteína, de dónde viene, qué tanto la digieren. Alimentar en función del tamaño del animal, horario de alimentación, y muchas veces el ciclo de muda, que es camarón, va a obtener un máximo aprovechamiento del alimento. Vamos a disminuir el tiempo de exposición del alimento, vamos a evitar la recarga del sistema, vamos a ahorrar nutrientes y, lógicamente, eh, en caso de reducción de los costos de producción y, como comentaba, la disminución de la contaminación del suelo y del agua. Con eso terminamos la parte introductoria y pudimos ver pues, diferentes temas, ¿sí? Estos temas irán abordando poco a poco, cada profesor irá abordando poco a poco y ya primero empezaremos con las fuentes o los requerimientos nutricionales animales. El doctor Sergio les platicará sobre proteínas y luego estarán platicando de lípidos y carbohidratos, todo lo que cada organismo va utilizando para poder crecer, ¿no? Y es bien importante que vayan visualizando todo lo que la nutrición puede, todos los temas que la nutrición eh, tiene como retos para poder resolver. Y bueno, en el área animal, ¿sí? Bueno, el área de la producción de organismos acuáticos es la menos estudiada, no hay más estudios sobre gallinas, hay otras enzimas, hay otros aditivos más con mayor estudio, pero pues hay un gran reto para enfrentar, para poder desarrollar y entender qué es lo que le pasa a un organismo cuando come uno u otro alimento y qué beneficios o qué le puede generar una situación diferente. Bueno, pues le agradezco mucho que se haya inscrito a la clase y espero que satisfaga sus expectativas. Y bueno, estoy eh, a cualquier duda o aclaración, se pueden comunicar conmigo. Y bueno, pues reciban un saludo y nos vemos eh, para el siguiente tema con el doctor Sergio. Después viene otros profesores y por ahí lo estaré viendo ya cuando hablemos un poco de estrategias de alimentación. Bueno, un saludo y nos vemos. Bye.